el pendón alto subir de la cristiandad, y este libro enseñar hasta morir. Brindaremos siempre por el Salvador. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos permite siempre poder congregarnos, reunirnos, y el Señor puede siempre tocar nuestras vidas a través de su palabra. Yo les quiero rogar que en esta hora podamos orar al Señor para darle gracias por sus bendiciones, su amor, y además por la palabra que va a ser entregada en esta hora, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Padre Celestial, amado Dios, en esta hora, Señor, te doy gracias. Muchas gracias porque tú nos permites, Señor, tener siempre el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Yo te ruego, Señor, que en esta hora tu palabra sea grandemente bendecida. Señor, que cada uno de los que escuchamos, Señor, tu palabra pueda tocar los corazones, puedas hablar a nuestras vidas. Por medio de ella también, Señor, nos podamos sentir fortalecidos, animados, principalmente con gozo en nuestros corazones. Aún en las circunstancias en las que estamos viviendo, Padre, te doy gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Y todos los días tu palabra dice que se renueva tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque desde el principio del año hasta el fin vemos tu mano en cada uno de nuestras vidas, nuestras familias, Señor, nuestro trabajo, o en todo aspecto, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, siempre tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos en esta hora, y sea toda la gloria y la honra para ti. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Amados hermanos, el título de esta reflexión de la palabra del Señor es gozo en las preocupaciones. Amén. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener gozo aún en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Habacuc. Amén. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 17. Vamos a leerlo hasta el 19. Yo creo que usted allí tiene su Biblia, así que vamos a leer en el libro de Habacuc, un libro de los profetas menores, que a veces nos cuesta encontrar un poco en la Biblia, porque como es pequeño, nos cuesta encontrarla. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Perdón. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Gracias al Señor por su palabra, amados hermanos. Bueno, este libro de Habacuc tiene el nombre de su escritor, y Habacuc, su nombre en hebreo significa abrazo. Amén. Gracias al Señor. ¿A quién no les gusta dar abrazo? Hay personas que les cuesta mucho no dar abrazo, como estamos en este tiempo, que no podemos hacerlo.
A veces cuando hay confianza, cuando sabemos que las personas no están contagiadas, ¿cierto? Muchas veces nos podemos abrazar, pero en este tiempo, como dice su palabra, tenemos que abstenernos de abrazar. Hay personas que sufren porque no pueden hacerlo. Yo conozco varias personas que les gusta mucho dar abrazo, a mí también me gusta, pero este tiempo tenemos que abstenernos. Bueno, el nombre de Habacuc, eso era entre paréntesis, el nombre de Habacuc, su nombre en hebreo significa entonces abrazo. Este profeta, hermanos, un profeta que en su libro nos muestra que Dios aún tiene las riendas de este mundo. En ese tiempo que él vivía, era un tiempo muy difícil, como el que estamos viviendo nosotros. Y a pesar de esta circunstancia que él estaba viviendo, él podía pensar que Dios es todopoderoso y que Dios es quien tiene el control de toda su creación, de toda la humanidad a la cual Él ha amado tanto. Y este libro, ¿cierto? Es un libro de 3 capítulos, un libro corto, pero de mucha enseñanza, también para este tiempo, amados hermanos. Nosotros podemos pensar que los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento son para eso, para el Antiguo Testamento, pero no es así. La palabra del Señor también es actual para este tiempo, para el pueblo de Dios. Principalmente si nos ponemos a escudriñar su palabra, nos damos cuenta, amados hermanos, que las circunstancias que ellos estaban viviendo son muy similares que las cuales estamos pasando nosotros ahora. Y en ese tiempo en que Habacuc vivía, ellos eran oprimidos, eran personas, el pueblo era oprimido, vivían en constante temor, también en persecución, y la inmoralidad y la falta de ley que había en el pueblo, y estamos hablando del pueblo de Israel, amados hermanos, era grande también. No había mayor ley en ese tiempo. Los últimos 4 reyes que reinaron Judá fueron hombres muy malvados, los cuales rechazaron a Dios y además oprimían al pueblo. Entonces, bueno, Habacuc vemos que era un hombre que quería respuestas de parte de Dios. Él veía en ese tiempo un mundo que moría, un mundo que estaba demasiado tirado, ¿cierto? Llevado a la corrupción, a la maldad, a la destrucción, a la violencia. Y eso le partía su corazón. Eso a él le afectaba de tal manera que él lloraba y sufría, se entristecía su corazón de siervo de Dios, porque él era un siervo de Dios, él era un profeta. Bueno, en el capítulo 1, Habacuc comienza haciendo muchas preguntas a Dios. Si usted ha leído este libro, yo creo que se recordará o lo puede ver después en su tiempo, amado hermano. Habacuc comienza haciendo muchas preguntas a Dios con respecto a tanta maldad, a tanta violencia y a tanta destrucción que había en esa época, en ese tiempo. Y las preguntas que él le podía hacer a Dios era: ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y pensaba, Habacuc muchas veces pensaba que Dios estaba indiferente ante este mal, ante esta destrucción y tanta violencia. A él le parecía, amados hermanos, que la gente malvada quedaba sin castigo. Y eso es, yo creo, lo que muchas personas en este tiempo, en este mundo, en nuestro país solamente, cuando vemos las noticias, la gente dice: no hay justicia, o piden justicia
y ven que muchas veces los malvados quedan en libertad, quedan libres después de haber hecho tanta destrucción a la familia, después de haber violado, atacado a su pareja, a su esposa, violencia familiar, y hay tanto dolor en las personas, porque ven así, que se sienten tal vez desamparados, sin el apoyo de la justicia, sin el apoyo para que las personas malvadas realmente paguen lo que ellos han hecho. Ahora en este tiempo también, hermano, podemos ver, ¿cierto?, que se ve tanto dolor, se ve tanto sufrimiento, hay tantas pérdidas, hay muchas separaciones, la misma situación por la que estamos viviendo como país y como el mundo entero, separados, no podemos juntarnos, no podemos hacer cultos presenciales. Para empezar, los hijos del Señor es lo que más extrañamos, yo creo, poder juntarnos en la iglesia y alabar junto al Señor y hacerlo con gozo, con alegría, que los hermanos toquen los instrumentos, en fin, amados hermanos. Y vemos que estamos destinados a este tiempo prácticamente a estar encerrados. Y vemos también las mismas enfermedades a causa de la pandemia. También hay un montón de otras enfermedades, cáncer, enfermedades a nuestro cuerpo que han atacado por el mismo sistema nervioso. Y bueno, vemos también, amados hermanos, en el capítulo 3, donde Habacuc eleva una oración a Dios. Y en el verso 2, él puede decir: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Él oyó la voz de Dios, como él ya estaba molesto, ¿cierto?, también con todas estas situaciones. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí este varón, este siervo de Dios, está clamando a él: aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Aún en estos tiempos difíciles, tan tristes para muchos, tan dolorosos, yo creo que Dios no está ausente, hermano. Dios no está ausente de todas estas cosas que están pasando, porque todo lo que estamos viviendo está escrito en su palabra. Está escrito, hermano, porque Dios es un Dios grande y todopoderoso, y Él se ha adelantado a todo, y Él ha ido mostrando a través de los tiempos, a través de las épocas, a través de los años y de los siglos. Él ha ido demostrando que Él es Dios todopoderoso y que todo lo sabe, amado hermano. Por lo tanto, este varón que le dice: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, sabe que este profeta sabía lo que Dios tenía que hacer. Sabía que Dios iba a disciplinar al pueblo de Judá. Y esta experiencia para el pueblo no iba a ser agradable. Usted sabe, cuando Dios disciplina, se nos hace agradable. Muchas veces doloroso los tirones de oreja que Dios nos da. Yo me acuerdo que una vez en mi escuela, a mí una profesora me tiró la oreja. A mí todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo cómo me dolió el tirón de orejas. No me recuerdo por qué me lo hizo, pero me lo hizo. Y Dios muchas veces, así igual, hermanos, Dios nos tiene que muchas veces disciplinarnos y tomarnos de la oreja para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Y Él le puede decir al Señor: en la ira, acuérdate de la misericordia. Yo sé que estás molesto, Dios, que estás enojado con la humanidad, pero Dios, acuérdate de la misericordia y hazla
valedera en este tiempo. Yo creo, hermano, que Dios nos ha tenido mucha misericordia. Mucha misericordia. Y este varón que sentía que Dios iba a disciplinar a Judá y esto no iba a ser para nada agradable, sin embargo, él aceptó la voluntad de Dios, aceptó su voluntad y le rogaba ayuda, misericordia. En este tiempo también, hermano, nosotros tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Tenemos que aceptar y recibirla. Y Dios siempre nos habla con amor, porque Dios es un Dios de amor. El amor eterno de Dios hacia su pueblo. ¿Qué es lo que espera Dios? Dios espera que sus hijos regresen a Él. Dios espera que sus hijos vuelvan a Él. Dios espera que seamos hijos no rebeldes, sino hermanos que volvamos a sus caminos, volvamos a congregarnos. Hay personas que pueden decir, pero ¿cómo si yo me porto bien? Yo no peco contra Dios, no desobedezco a Dios. Pero hermanos, sí desobedecemos a Dios muchas veces cuando no nos congregamos, cuando no aceptamos la palabra del Señor. Y el Señor dice que tenemos que congregarnos. No dice no hacerlo como algunos tienen por costumbre, hermanos. Se hace costumbre muchas veces el no congregarnos, el no oír la palabra del Señor, el no obedecerla. Entonces, la disciplina de Dios, hermanos, tenemos que aceptarla porque Él es nuestro Padre. Y Él es quien a nosotros nos enseña, nos guía, nos dirige en este tiempo tan difícil, podemos decirlo. Dios espera con sus brazos abiertos, como Jesús lo hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros. Él lo hizo con sus brazos abiertos, esperando que la humanidad venga a Él, esperando que sus hijos vuelvan a Él. ¿Cuántos hijos de Dios en este tiempo han olvidado al congregarse? Como ya no hay que ir al templo. Pero hermanos, esta forma que tenemos de entregar la palabra del Señor por medio de Zoom, por medio de Facebook, por tantas otras maneras, por las redes sociales, hermanos, yo doy gracias al Señor porque esta es la manera que Dios permitió que su pueblo pudiese reunirse. Como Dios nos preparó desde antes, hermanos, para vivir esta época, para vivir este tiempo. Yo creo que hace 30 años atrás nadie se imaginaba que íbamos a vivir esta época así. Y en ese tiempo en que solamente habían teléfonos en las casas, teléfonos fijos, después comenzaron a llegar estos celulares y los fueron, ¿cierto? La tecnología fue avanzando más y más a llegar a este punto en el cual podemos, gracias al Señor, llegar a sus hogares, a cada uno de sus hogares con la palabra del Señor. Mire qué gran garantía, qué gran facilidad da el Señor, que de nuestros celulares podamos ver los cultos, podamos recibir la palabra de Dios. Y lo podemos hacer en cualquier hora, cuando están grabados, ni siquiera en una hora específica, hermano. Es bueno, sí, verlo y escucharlo en el momento en que se está entregando la palabra del Señor. Porque el predicador que está viendo si usted está conectado, se siente bien, se siente contento, siente que hay audiencia, siente que hay necesidad porque los hermanos se conectan para escuchar la palabra alrededor de este celular, alrededor de un computador, de una tablet. Tantas maneras, hermano, tenemos. Y yo encuentro que Dios fue quien proveyó para todo esto, nos fue preparando de una manera u otra, nos fue preparando de a poquito. Es cierto que desde el año pasado tuvimos que comenzar a aprender muchas cosas que no sabíamos ni idea de lo que tenía nuestro celular, lo magnífico que era nuestro celular, poder entregar la palabra del Señor y recibirla, no estando físicamente la persona, sino de esta manera tan
audiovisual, ¿cierto? Por internet. Gracias al Señor por este maravilloso, hermano, medio que tenemos para poder bendecir el nombre del Señor, para poder glorificar su nombre. Yo le agradezco, hermano, a cada uno de ustedes también por estar en esta hora conectados para oír la palabra del Señor. Las circunstancias, amados hermanos, amadas hermanas y hermanos, niños, jóvenes que estén escuchando, las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino que la fe en la capacidad de Dios para darle fortaleza. Esa era su mayor confianza que tenía Habacuc. Dice que las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino la fe, la creencia que él tenía, la confianza en que Dios le daba la fortaleza. ¿Cuánto, hermanos, necesitamos fortaleza en este tiempo? ¿Cuánta esperanza necesitamos? Tantas personas enfermas, tantas personas angustiadas, tantas personas con dolor, con necesidad en su corazón. Amados hermanos, cuando usted piensa muchas veces que lo que vivimos nada tiene sentido, usted se da cuenta, ¿cierto? Que muchas veces nada tiene sentido, hermano. Estamos encerrados en las casas, no podemos salir, situaciones tan adversas que no podemos cambiarlas. Tenemos que cumplir las leyes de la tierra, como también cumplimos las leyes que Dios nos ha dado. Y muchas veces, hermanos, los problemas parecen ser tan grandes, parecen ser más grandes de lo que podemos soportar. ¿Cuántas veces usted o yo hemos escuchado de personas que le pasan situaciones cada día? Todos los días algo le pasa, todos los días, o mes tras mes algo le sucede. Algo triste, algo doloroso, y muchas veces pensamos que no lo podemos soportar. Pero mire, hermanos, Habacuc en el verso 17, él pudo decir: hay fracaso en las cosechas, muerte de los rebaños, aún en medio de la hambruna. ¿Qué dice él en este verso 17? Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gustaría leer en esta partecita, en esta versión de la Biblia. Dice: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vaca en los corrales. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que había tal vez hambruna, que no tenían que comer, que no tenían que alimentarse. Entonces era un tiempo triste, doloroso, era un tiempo malo, muy malo, hermano. Imagínense vivir un tiempo así. Y en la palabra del Señor en Mateo 24 habla de pestes y hambres. ¿Qué nos espera más adelante, hermano? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué otra peste viene? Puede ser la hambruna, puede ser el hambre, hermanos. Por lo tanto, también tenemos que ser previsores, también tenemos que ahorrar, tenemos que cuidar lo que Dios nos da por gracia y misericordia en este tiempo. Hermanos, preparándonos también para el futuro,
no solamente espiritual, sino también terrenal. El Señor puede venir en cualquier momento a buscarnos y llevar a la iglesia, pero también puede que pase un tiempo más y tengamos que seguir pasando aquí tribulaciones, angustia, dolores, tal vez hambruna, que el Señor nos libre. Aunque dice, yo me alegraré por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Él se gozaba igual. Habacuc se podía gozar y se podía alegrar en el Señor, aún en ese tiempo, aún en esa necesidad. Nosotros tenemos que recordarnos, hermanos, que siempre Dios nos fortalece, que siempre Dios, aún en medio de las dificultades, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es mirar a Dios. Es mirar a Dios, aunque no haya nada. Aunque yo encuentro difícil, hermano, que no tengamos nada en nuestros hogares, porque siempre Dios nos bendice y con abundancia. Dice la palabra del Señor que ni el pan ni el agua les faltará a los hijos de Jehová, a sus hijos. Y Habacuc pudo decir, aunque no tenga nada, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová. Gloria al Señor. Gracias a Dios Todopoderoso. Vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Descansar en el Señor, dejándole a Él todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, así como confió Habacuc, así como nos enseña Pedro. Echen sobre el Señor todas sus necesidades, todas sus cargas, todas sus preocupaciones, y tengan aún en medio de eso, tengan gozo, tengan paz. Cuando nosotros vivimos con problemas, con temores, cuando tenemos temores en nuestras vidas, y eso sucede, hermano, somos humanos, somos terrenales también, cuando estamos presionados por los problemas diarios, cuando vivimos con temores y no confiamos en Dios, amados hermanos, cuando el Señor dice, deja sobre mí tu carga, y no lo hacemos, hermano, ¿qué sucede? ¿No tenemos confianza en Dios? Cuando Él es nuestro Dios Todopoderoso, a Él tenemos que acudir, a Él tenemos que echar, entregar nuestras cargas, nuestro dolor, confiar totalmente en el Señor. Tenemos que pensar, hermanos, que tenemos que acercarnos ante Dios. Se requiere ser humilde también. Se requiere tener humildad para admitir que necesitamos de Dios. Muchas personas que tal vez no conocen a Dios, se creen ellos ser los únicos o superiores muchas veces a Dios. Y a veces piensan ellos que solos pueden, o nosotros podemos pensar que solos podemos con todos nuestros problemas, y no pedimos ayuda a nadie, ni siquiera a alguien que esté al lado nuestro, y vamos llevando nuestro dolor, nuestra carga, hermano. No hablamos lo que sentimos, no decimos lo que pensamos, lo que guarda nuestro corazón. Incluso llegamos a pensar que no le interesamos a Dios. Pero, amado hermano, sí le interesamos a Dios. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé.
Qué maravilloso es el Señor, qué bueno es Dios, cuán grandes sus bondades, cuán grande es su amor. Gracias a Dios. Hay personas que dicen, no, si a mí ni Dios me ayuda. Y a veces los cristianos tomamos también esa determinación de decir, no siento que Dios me ayuda. Pero hermano, ¿usted ha pedido ayuda? Yo habré pedido ayuda a Dios. ¿Sabe cuándo Dios nos ayuda? Cuando nosotros le pedimos. Cuando le pedimos, hermano. Yo tengo muchos testimonios. Cuando yo le he pedido al Señor, Él me ha respondido. Muchos, hermanos, muchas cosas. Pero aquí hay que hacer, pedirlo, porque muchas veces no lo hacemos, esperamos y no hacemos el llamado al Señor, el grito de auxilio, el grito de ayúdame, Señor. Hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que pedir la ayuda al Señor. No se sienta usted autosuficiente. Siéntase necesitado. Dependa de Dios en todo, hermano. Nosotros tenemos que depender de todo en nuestro Dios Todopoderoso. No se quede con la angustia, no se quede con las preocupaciones, hermano. No se quede triste. No se quede triste, hermano. Dice el Señor, echa sobre mí tu carga. Yo te la llevaré. Se hace pesada muchas veces nuestra carga, hermano. Pero tenemos que entregársela al Señor, nuestra carga, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Cuando Dios, amados hermanos, toma el control de nuestras vidas, de nuestros problemas, usted sabe, hermano, ¿qué sucede? El Señor nos da paz. Amén. El Señor nos da paz, Dios nos da tranquilidad. Y podemos estar aún en medio de una gran tormenta. Allí el Señor está con nosotros. El Señor está ahí en esa barca. El Señor está allí con su pueblo, luchando, defendiéndonos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. En Mateo capítulo 6, versos 25, vamos a leer también la palabra del Señor. En Mateo 6, 25 al 34, dice así su palabra. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, ¿qué dice aquí la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Gracias al Señor. Amados hermanos, el Señor está preocupado de cada uno de nosotros.
¿Qué nos dice a nosotros? Ustedes no se preocupen. Ustedes no se afanen. Yo me preocupo de ustedes. Que tengan todo, de suplir todas las necesidades. Él promete, hermano, estar pendiente de todo lo que usted necesita. ¿Cuántas veces no le ha pedido algo al Señor y el Señor le ha concedido? Cosas muchas veces materiales, por decir. Pero, amados hermanos, Dios, Jesús, está pendiente de nuestras necesidades. Cuando nosotros estamos preocupados, hermano, cuando estamos preocupados, ¿qué nos sucede en nuestra vida? Daña nuestra salud. Nos enfermamos. Y es cierto, hermano. ¿Cuántas veces usted no ha tenido algún problema, preocupación y ha tenido en su estómago apretado y le ha traído consecuencias? Dolores estomacales, enfermedades a los intestinos, ahí, al colon, hermanos. Eso trae las preocupaciones, enfermedades, daña nuestra salud. ¿Qué sucede cuando damos lugar a la angustia? La angustia, hermanos, consume nuestros pensamientos, nuestras emociones y no nos deja dormir ni descansar bien. ¿Cuántas veces a usted con preocupación ha despertado a las 3, 4 de la mañana, 5? A mí me ha sucedido. Y digo, ¿por qué no puedo dormir? Sí, estoy preocupada, tengo algo en mi mente, en mi corazón. ¿Qué hay que hacer? Descansar en el Señor, entregarle al Señor nuestra preocupación, nuestra enfermedad, nuestro dolor. También las preocupaciones bajan nuestra productividad, nos hace sentir sin ánimo, sin fuerza, sin deseos muchas veces ni de comer y no damos el 100% en nuestro trabajo. También afecta negativamente la forma en que usted trata a los demás. Amén. Familias, a los amigos, a sus compañeros de trabajo. ¿Usted se ha dado cuenta cómo trata a los demás cuando usted está preocupado? Y muchas veces maltratamos en la familia. Hay maltrato, hay violencia. Y usted sabe cómo ha crecido este tiempo la violencia en los hogares. Violencia intrafamiliar, violencia a las mujeres, a las esposas, a las parejas. Violencia hacia los niños. Abusos, hermano. Muertes, incluso de padre a los hijos. Eso lo vimos el año pasado, lo hemos visto este año nuevamente. Hermanos, cuánta violencia y cuánto maldad hay en este mundo. Cómo ha crecido tanto la corrupción, cómo ha crecido tanto la injusticia. Si usted lee el libro de Habacuc, es lo que pasaba en ese tiempo también, y es lo que está pasando ahora. También reduce, hermano, las preocupaciones, su capacidad de confiar en Dios. Claro, hasta perdemos la fe muchas veces. Nos cuesta creer que Dios nos puede dar la respuesta o la necesidad que tenemos. Cuando Dios, hermano, se preocupa de todo y por todo en nosotros. Hay diferencia entre la angustia y la preocupación. La angustia inmoviliza. A usted la deja sin poder muchas veces respirar. La inmoviliza, le produce a veces traumas o shock. Y las preocupaciones, como al revés, como que nos mueven a la acción, pero muchas veces a alterarnos. Altera nuestro sistema. La preocupación, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor porque Él sabe cuál es su necesidad. Él conoce, hermano, nuestras vidas. Como leíamos en el Mateo, ¿cierto? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Qué importante es eso, buscar al Señor para que todo lo demás que necesitamos Dios nos añada.
Debemos buscar a Dios, darle el primer lugar en nuestras vidas. Primero Dios, después todo lo demás. Y primero Dios en todos los aspectos, hermano, no solamente en algunas, en todas las áreas de nuestra vida, familiar, personal, trabajo, estudio, en todo, amado hermano. A los niños tenemos que enseñarles desde pequeñitos, desde su más temprana infancia, lo que es Dios. Enseñarles que ellos puedan crecer en fe, que ellos puedan adorar al Señor, levantar sus manos, levantar oraciones delante de la presencia del Señor. Tenemos que llenar nuestros pensamientos y nuestro espíritu, hermano, nuestra alma, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tomar el carácter de Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Hacer lo que Cristo hizo, hermanos. Que Él sea nuestro modelo todos los días. Vamos a ver en Hebreos 10, 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. No perdamos la confianza en Dios, amados hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Usted espera un premio? ¿Una recompensa? Yo sí, hermano, la espero de parte del Señor. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Hermanos, dice, porque hay falta un poquito, pero el que ha de venir vendrá. Gloria al Señor. Nosotros, dice, más el justo vivirá por fe. Y eso está pasando, hermanos. En este tiempo hay muchos justos, hay muchos hermanos que están viviendo solamente por fe, por la fe en el Señor. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ahí nos ponemos nosotros, amén. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso, hermano, tenemos que preservar nuestra alma diariamente delante del Señor. Aquí el libro de Hebreos, ¿cierto?, nos está animando a no abandonar la fe. A no abandonar la fe en estos tiempos difíciles, hermano. No abandonemos la fe, sino demostremos que por la paciencia, mediante la paciencia, hermanos, esa fe es verdadera y que dependemos de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Además nos está invitando a no retroceder, ¿cierto?, sino a seguir avanzando en Cristo por sobre todo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Para terminar, para concluir, amados hermanos, podemos volver en Habacuc 3, 19, donde leímos acá recién. Dice, dice, tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en las alturas. Gloria al Señor. Cuánta confianza tenía este hombre, este siervo de Dios. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imagina usted
hermanos, a Habacuc, él puede decir con toda confianza: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. La confianza que tiene este siervo de Dios, amados hermanos, aquí equivale a una promesa, por lo que hemos aprendido que por la fe vivir es una realidad que entra de lleno en los propósitos de Dios. El propósito de Dios para su pueblo, para sus hijos. Este hombre, hermano, este profeta, tuvo que pasar por rudas pruebas, por grandes pruebas. Pasó por hambre, pasó por persecución, pasó por tal vez hasta ataques, golpes. Mucho sufrió este hombre, pero él pudo bajar hasta esas profundidades sin resbalar, así como lo hacen estos animalitos, como las ciervas. Pudo bajar hasta esas profundidades sin resbalar porque el Señor lo sostuvo. Gloria a Dios. Luego fue invitado a escalar las alturas de los montes de la lucha y no tuvo temor ni al subir ni al bajar, porque Dios era su fortaleza. ¿Quién le prestó las fuerzas a él? Fue nuestro Dios. El mismo Dios fue su fortaleza. El Señor omnipotente también, hermanos, es nuestra fortaleza para este tiempo. Para este tiempo tenemos el mejor ayudador de todo, amados hermanos. Los ciervos, ¿cierto? Las ciervas brincan sobre las rocas, sobre los peñascos, en las montañas, en las alturas, y no pierden el equilibrio. Si usted se pone a pensar en esos animalitos, ellos están creados para eso. Y también nosotros, hermanos, por la fe, estamos creados también para andar por medio de peñascos, por rocas, tal vez muchas veces muy difíciles. Pero Dios nos ayuda a que no perdamos el equilibrio como estos animalitos y podamos salir victoriosos. Gracias al Señor. Nuestro Dios nos debe su gracia, hermano. Nuestro Dios nos debe su gracia para seguir los senderos que tenemos que seguir, los senderos más difíciles, y sin dar un paso en falso, porque si no, caeríamos. Si no, caeríamos, hermanos. Nosotros sabemos que como hijos de Dios, sin la protección del Señor, no somos nada. Sin la protección de Dios podemos morir fácilmente. Como otras veces hemos visto en otras predicaciones, que el Señor, sin Dios, si no tomamos de esa agua que el Señor nos da, podemos morir, podemos perecer. Pero, amados hermanos, respecto a este tema que estamos hablando, todos seremos un día llamados ante la presencia del Señor y vamos a ser elevados a un punto más alto. Tenemos que subir hasta el monte de Dios, hasta las alturas. Allí, hermano, donde están las congregaciones de los bienaventurados. Gloria al Señor, hermano. ¿No quiere usted estar en esa bendita y gloriosa congregación donde están todos los bienaventurados? Allí debemos de subir, prepararnos para subir, para escalar ese monte maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria al Señor. Cuán hermosos, hermanos, son los pies de las personas que tienen fe. Cuán hermosos son los pies de todo creyente, de todo hijo de Dios que cree y confía en Él.
Así como el siervo de la mañana escala esas montañas, así nosotros también subiremos al monte del Eterno. ¿No desea usted eso, hermano? Yo sí deseo eso, subir a ese monte maravilloso, precioso que el Señor nos tiene allí destinado para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Amados hermanos, si este tiempo ha sido duro, difícil, yo le invito a que usted deje que Dios tome el control de todo. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere dar respuesta a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes. El Señor quiere que nuestra vida sea completa en Él, que todos nosotros seamos plenos en el Señor, que la plenitud de Dios habite en mi corazón, en su corazón, hermano, en su familia y en todo cuanto usted tiene puesto en sus manos para administrar de lo que Dios a usted le ha dado. Amados hermanos, que Dios nos dé ligereza de pie. Amén. Que nuestros pies nos ayuden a escalar alturas espirituales. Eso es lo que anhela el Señor en su corazón, que nosotros escalemos estaturas espirituales, alturas espirituales, así como pedía Habacuc, ¿cierto? Él, un hombre, un siervo de Dios. Le voy a volver a leer antes de terminar la palabra del Señor en esta tarde ya. Dice así su palabra: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay oveja en los rediles, ni vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor. Gloria a Dios. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú eres, Señor, tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Amado hermano, que el Señor nos ayude a andar en sus alturas. Digamos como dijo cierto Habacuc: con todo contra mí, aún así yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted tiene al Señor, a Dios en su corazón, amados hermanos, yo creo que el Señor en todo tiempo es su fortaleza. Amén. Gracias al Señor. Hay una alabanza que vamos a escucharla al terminar esta palabra del Señor. Dice en una parte: decido gozarme en el Señor. Es nuestra decisión, hermano. Es como está nuestro corazón. Como mi actitud ante Dios. Es como estoy bien o estoy mal, estoy gozoso, estoy alegre en medio de tremendas preocupaciones. No se olvide el tema de hoy: gozo en las preocupaciones. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y en todo podamos confiar en el Señor. Vamos a orar para agradecerle su palabra en esta tarde maravillosa que el Señor nos ha dado este día de vida. Padre, en esta hora, Señor, yo me gozo, me alegro, Señor bendito, de haber recibido esta palabra, Señor, porque como humanos, como personas que estamos aquí en esta tierra, Señor, vivimos momentos difíciles, momentos tristes, momentos de enfermedades, Señor, pero nosotros te tenemos a ti y eso es lo más importante. Tenemos en quien apoyarnos, tenemos
en quien refugiarnos. Tú eres nuestro mejor refugio, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has dado en este día a nuestras vidas. Señor, que así como este siervo, este profeta, me imagino tal vez un hombre sencillo, humilde, pero con un corazón de siervo maravilloso, con un corazón y un ánimo de buscarte a ti, Señor, aún en medio de tanta tribulación, de tanta preocupación, de tanta escasez. Señor amado, tal vez, como él mismo decía, veía tanta corrupción, violencia y un pueblo prácticamente en el cual no se ejercía la justicia. Señor, tal vez estamos igual en este tiempo, viviendo, Señor, todas estas cosas y tal vez más aún. Pero gracias, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa en todas nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Escuche esta alabanza que viene ahora a continuación, que tiene el mismo título del tema de este día, aunque la higuera no florezca. Aunque no haya nada, hermano, con todo confiamos en el Señor. Dios les bendiga. Vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el mundo alrededor se torne frío y oscuro, aunque la soledad me invada y quiera ser morada en mí, confío en ti. Confío en ti. Y decido gozarme en Jehová.